Sin duda. Tremendo. Estamos buscando la comunicación, la primera comunicación de la mañana, porque ya estamos comunicados. Bueno, porque veníamos hablando hace varias semanas de dos elecciones a las cuales, bueno, los medios de comunicación en el país y en otros países de la región le dieron poca importancia, ¿no? Pero que sin duda son fundamentales estas elecciones para pensar el futuro de el conflicto de Rusia-Ucrania, de la disputa entre la Unión Europea y Rusia. Bueno, veníamos hablando hace varias semanas, decíamos, de lo que habían sido las elecciones en Georgia y en Moldavia. Y para analizar esto lo tenemos vía telefónica a Ignacio Utin, bueno, un magíster en relaciones internacionales, especialista en Europa del Este, también en la política de Rusia. Para analizar, bueno, qué pasó con estas elecciones y por qué son tan importantes. Y aparte hablamos con él desde Georgia, ¿no? Él está en el lugar de los hechos. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Espero que me escuchen bien porque estoy con mucha lluvia alrededor. Te escuchamos perfecto, Ignacio. Genial. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Marcelo Rojas te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, contanos un poquito el tema Georgia, porque sé que hubo una gran bronca, o una bronca de cierta parte del pueblo georgiano, porque muchos dicen que las elecciones legislativas estuvieron amañadas en Georgia. Miles de personas protestando contra elecciones robadas y la intromisión de Rusia en estas elecciones. ¿Qué hay de cierto en esto de que están denunciando injerencia rusa en las elecciones legislativas de Georgia? A ver, es una buena pregunta. Partamos de una base. Oficialmente está el partido del gobierno, Sueño Georgiano, que gobierna desde 2012, un partido que tiene mucha fuerza, tiene mucho poder. A ver, gobierna desde 2012 y ha ganado todas las elecciones de 2012 para acá, con mucho apoyo. Caminando un poco nada más que un poquito por el centro de Tbilisi, de la capital de Georgia, te das cuenta el poder que tiene por electoral, era casi 100% del gobierno, y nadie más. Por el otro lado, había unos cuantos partidos políticos, unas cuantas coaliciones, de las cuales solo nos importan 4, porque son las 4 que tenían chances de entrar al Parlamento. Esas 4 se unieron en abril, en lo que se llamó Carta de Georgia, que fue un documento que impulsó la presidenta Salomé Zurabishvili, que decía que todos los partidos que apoyan la incorporación a la Unión Europea se iban a juntar en una coalición, iban a formar un gobierno transitorio con el objetivo de apuntar hacia la Unión Europea. ¿Por qué? Porque este año pasaron 2 cosas importantes. Una fue entre abril y mayo, que el gobierno sancionó una ley que se conoció acá como ley rusa, también conocida como ley de agentes extranjeros, que lo que hace es limitar a toda organización o a toda organización no gubernamental o a cualquier medio que reciba dinero del extranjero. Se denunció esto por violación a la libertad de expresión, a la libertad de asamblea, a la libertad de prensa, y a la Unión Europea no le gustó nada. Y en septiembre hubo una nueva ley que se llamó algo así como Ley de Valores Familiares, algo parecido, que tenía que ver con, en la práctica, limitar los derechos de población LGBT. Esto, de nuevo, a la Unión Europea no le gustó nada. Entre una cosa y la otra, tanto el Consejo Europeo como el Parlamento Europeo dijeron: la candidatura de Georgia a la Unión Europea hoy, de facto, está paralizada. Por eso, la oposición se une para decir: nosotros queremos ir con la Unión Europea, no voten al gobierno. Sí. Así llegamos al 26 de octubre, que fueron las elecciones, y el gobierno, en teoría, ganó con casi el 54%. ¿Por qué dicen que hubo fraude o que las elecciones fueron amañadas? En principio porque todos los bocas de urnas le daban al gobierno cerca del 40%, no el 54%. Y si el gobierno sacaba el 40%, la oposición unificada cuenta y podía formar gobierno, cosa que oficialmente no pasó. A esto se le suma muchísimas denuncias de compra de votos, se le suma muchas denuncias de, llamémosle fiscales de mesa, acá no se llama así, pero para que se entienda,
Sí. fiscales de mesa que fueron expulsados de centros de votación. Hubo una enorme cantidad de denuncias de violaciones del secreto del voto, que de hecho es muy fácil verlo, porque para votar había que marcar con un lápiz negro en una hoja, y se ve del otro lado la marca negra, están todas las fotos. Hay una foto de la presidenta votando en la que se ve del otro lado de la hoja a quién votó. Che, pero me hace acordar un poco a la película de Olmedo y Porcel, Las mujeres son cosas de guapos, ¿viste? Cuando estaba el partido conservador y el partido radical, cuando le piden a Olmedo y a Porcel que vayan a hacer un fraude, y estos animales van y le ponen boletas de un solo candidato en toda la urna. Bueno, una cosa parecida, volvieron las películas de Olmedo y Porcel a Georgia. Fue muy, muy obvio. Ahora, yo no voy a decir de ninguna forma que el gobierno robó completamente las elecciones y no hay ninguna chance de que hayan sacado tantos votos. Lo que sí digo es que ese 50% hay por lo menos un 10% que se robaron. 10%. No mucho más que eso. No más que eso. O sea, el 40% que decían los boca de urna probablemente haya sido un resultado un resultado legal. Ahora de todas formas, estamos hablando de un porcentaje muy alto. Ante este panorama que estás describiendo, ¿tiene autoridad el primer ministro Kovácsic de convocar a elecciones en enero en medio de estas denuncias de injerencia rusa durante estos últimos comicios? A ver, Kovácsic es parte del gobierno. Es un poco un delfín, porque en realidad el poder lo tiene Vitsina Ivanishvili, que es un oligarca, que para que te des una idea, su fortuna personal es más o menos el 20% del PBI del país. Un quinto de toda la plata que hay en Georgia la tiene él, una sola persona. Obviamente es un tipo súper mega rico, y él es el líder del partido. No tiene un cargo público, no es presidente, no es primer ministro, es el líder del partido. Todos los demás le hacen caso a él, inclusive Kovácsic. Y yo no creo que vaya a haber otra elección, no me parece. Lo que está pasando ahora es que la oposición convoca protestas. Primero hubo protestas el lunes después de las elecciones fueron un sábado, a partir de ahí hubo algunas protestas semanales, y ahora hay protestas diarias. No son muy grandes, no son muy efectivas, y yo no creo que vayan a tener mayor efecto, la verdad, porque además la oposición no está haciendo nada más que denunciar fraude, no propone absolutamente nada. Claro. Y recordemos que la oposición es una coalición extremadamente endeble de 4 grupos distintos que no tienen mucho que ver, más allá de que apuntan a la Unión Europea, es lo único que tienen en común. Bueno, nos queda también analizar un poco. Bueno, vos. Sí, Ignacio, te saco de Georgia para llevarte a la otra elección que tuvo, decíamos al inicio de la nota, cierta importancia, quizás un poco para el otro lado, en el sentido de el triunfo un europeísta, pero bueno, estuve leyendo lo que escribiste sobre las elecciones en Moldavia, y un triunfo que no fue tan triunfo, ¿no? El triunfo del oficialismo en Moldavia y del oficialismo pro-europeo. ¿Qué puedes contarnos un poco? Porque un poco el análisis va en paralelo de lo que sucede en Georgia con lo que sucede en Moldavia y con el futuro en la región. Sí, son dos elecciones que están muy interconectadas. En primer lugar, porque los dos son candidatos a la Unión Europea, tanto Moldavia como Georgia. Claro. En el caso de Moldavia, igual que Ucrania, es candidato desde junio de 2022. A Georgia le postergaron la candidatura hasta diciembre del año pasado. Y en Moldavia se votaban dos cosas. Por un lado se votaba presidente, es un sistema parlamentario, así que el presidente, en este caso la presidenta, no tiene mucho peso puertas adentro, pero sí representa la política exterior de Moldavia, que es, digamos, lo que más nos interesa a nosotros. Claro. Mucho no nos importa a nosotros qué es lo que haga puertas adentro. Y la candidata era Maya Sandu, que es la presidenta desde el año 2020, que mira muy claramente a la Unión Europea, que encabeza la candidatura de Moldavia a la Unión Europea, y ella iba por la reelección. Y al mismo tiempo se votaba un referéndum para incorporar la necesidad, la voluntad de Moldavia de incorporarse a la Unión Europea a la Constitución. Algo que ya existe en Georgia y ya existe en Ucrania. Los dos países en su Constitución dicen que
tanto Georgia como Ucrania se tienen que incorporar a la Unión Europea. Ese referéndum lo ganó el sí a incorporar a este mandato a la Constitución por menos del 0,5%, que es nada, es muy, muy poco. En este contexto de guerra en Ucrania, de guerra contra Rusia en Ucrania, en un país como Moldavia, que tiene parte de su territorio ocupado por fuerzas rusas desde principios de los 90, en un país extremadamente pobre, que el apoyo a la Unión Europea haya ganado por menos del 0,5%, yo no creo que sea una victoria, es casi una derrota para la Unión Europea, que tenía todo a favor para ganar. Y decía, al mismo tiempo, fueron las elecciones presidenciales, que fueron a segunda vuelta. La segunda vuelta fue la semana pasada, si mal no recuerdo. Y ganó la presidenta, Maya Sandu, fue reelecta 55%. Ahora, un dato importante a tener en cuenta, así como decía que el referéndum ganar por 0,4% es muy poco, la presidenta gana con el 55%, pero si solamente consideramos los votos dentro de Moldavia, si excluimos los votos desde el extranjero, perdió por, creo que era el 5%, algo así. Con lo cual, la oposición, que es bastante más prorrusa, puede decir, miren, la presidenta representa a los intereses extranjeros, no representa a los votantes en Moldavia, porque si consideramos solamente a los votantes de Moldavia, ganó la oposición. Claro. Entonces, entre las dos cosas, sí, es un triunfo de la Unión Europea, sí, pero más o menos. Es un triunfo un poquito débil. Con respecto al tema Moldavia, digo, te voy a plantear una información de la cadena Euronews que dice que las autoridades moldavas aseguraban tener pruebas claras de injerencias, otra vez, de los rusos en estas elecciones, y que ellos contactaron de que había una amenaza de guerra híbrida contra Moldavia. ¿Qué hay de cierto de esto, de que Rusia amenaza con una guerra híbrida? En primer lugar, lo que es completamente cierto es que hay un oligarca moldavo que en su momento se robó, no me acuerdo cuánto era, algo así como $1 millón del sistema financiero de Moldavia, algo así. Sí. Se robó muchísima plata y el tipo se fue a vivir a Rusia, hoy vive en Rusia con ciudadanía rusa, se llama Ilan Shor, y está muy, muy probado que transfirió muchísimo dinero a gente en Moldavia para votar, digamos que para votar en contra de la Unión Europea. Eso está probadísimo. Dice el gobierno, dijo en su momento que este tipo Shor había mandado dinero suficiente para comprar 300.000 votos. Creo que eran $59 millones, algo así. No me acuerdo bien qué cifra era, quizás estoy exagerando. Eso está bastante probado. Ahora, Shor no necesariamente representa al Estado ruso. Y ahí viene el otro punto. Él es un oligarca que es un ciudadano particular. Tiene tanta injerencia en realidad Rusia, y lo cierto es que podríamos decir, bueno, no, en realidad esto fue un tema de Shor, no tiene nada que ver con el Estado ruso, pero viendo los antecedentes de Rusia, la injerencia de Rusia en otras elecciones, por ejemplo en Georgia, por ejemplo en Estados Unidos, que ya lo sabemos, las elecciones de 2016 en particular, sí. Y por lo menos permite sospechar, permite sospechar cierta injerencia. Y a esto hay que sumarle una cosa más que se estuvo hablando en septiembre, que es que en Armenia, el gobierno de Armenia dijo que Rusia había intentado un golpe de Estado y lo habían desarticulado. Yo no sé si estas cosas son ciertas o no, lo que sí digo es, considerando todos los antecedentes en tantos lugares, y por lo menos permite sospechar. Bien, sí. Diego. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Te saco de Moldavia y Georgia, pero voy ahí nomás, a Abjasia. Hubo unas protestas antirrusas que podrían hacer renunciar al presidente de Abjasia. ¿Cómo está ahí también la situación entre los rusos y la población local? Me encanta porque estás bien al día, porque esto fue ayer. Fue ayer, sí. Es noticia de última hora. Sí. Sí, ¿qué es lo que estuvo pasando en Abjasia? Recordemos, Abjasia
es una república autoproclamada independiente, solamente la reconocen como país independiente 5 estados, incluyendo en Latinoamérica a Venezuela y Nicaragua, además de Rusia, Siria y Nauru, una islita muy chiquitita del Pacífico. Sí. Para Georgia se trata de territorio ocupado por Rusia, pero digamos que de facto es más o menos independiente, más o menos. El Parlamento local iba a votar una ley que beneficiaba inversiones rusas a negocios rusos, a rusos que quisieran poner plata en Abjasia. Esto, por supuesto, iba en perjuicio de los locales, de los negocios locales, de las inversiones locales, que iban a tener que seguir pagando impuestos mientras los rusos no iban a pagar más impuestos. Entonces hubo protestas en contra de esta ley. A eso muy probablemente se le sume, muy probablemente, porque no se dice explícitamente, pero seguramente se sume algo que tenga que ver con la represión que existe en esta zona, la falta de democracia que existe en esta zona, cosas que se van acumulando, y si bien las protestas no son por eso, se acumula. Entonces, bueno, las protestas terminan siendo en contra del presidente. Ayer convocaron las protestas que irrumpieron en el Parlamento, convocaron a que renuncie el presidente se negó a renunciar. Se supone que hoy estaba encerrado en una base rusa, pero nadie lo sabe, esos eran los rumores. Y lo que me parece importante destacar de estas protestas, que fueron claramente excepcionales, esto no suele pasar en un lugar así, es que no son protestas contra Rusia. No se trata de Rusia, a favor de Rusia o en contra de Rusia, a favor de Putin o en contra de Putin. Todos están a favor de Rusia en Abjasia. Esto es en contra del gobierno. Y me parece interesante, no solo por la excepcionalidad de estas protestas, sino también porque demuestran que Abjasia, los ciudadanos de Abjasia tienen una capacidad de agencia, y que no es solamente Rusia que baja línea y todos los demás aceptan y punto. Como sí pasa un poco más en otras regiones que controla indirectamente a Rusia. Abjasia es otro tema y ha demostrado en el pasado más de una vez cierta capacidad de agencia local, lo que hace que no sea un mero anexo de Rusia, indirectamente. Tiene cierta capacidad y eso es importante destacarlo. Bueno, para finalizar, digo, la del estribo, que siempre me gusta a mí hacer, te voy a pedir un poco de síntesis periodística. Te voy a llevar a un tema que vos lo tenés recontra estudiado, investigado y has escrito mucho sobre el conflicto entre la guerra de Ucrania y Rusia. Y dos cosas que tienen que ver con este tema. Digo, ¿cuál es la relación costo-beneficio que tiene o tendría de la participación de Corea del Norte dentro de este conflicto? Y por otro lado, digo, la llegada de Trump al poder, ¿le pone un punto final a la guerra? Vamos con la de Corea del Norte. Hace poco se firmó un documento, hace algunas semanas se firmó un documento entre Corea del Norte y Rusia que decía que se daban mutuamente ayuda, si atacan a uno, el otro tiene que responder. Obviamente, como nadie va a atacar a Corea del Norte, estábamos solo pensando en Rusia. Claro. Y el objetivo era incorporar gente. A ver, Corea del Norte tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, tiene per cápita por lejos el ejército más grande del mundo, tiene mucha gente preparada para combatir, y Rusia necesita gente, necesita, por decirlo mal y pronto, carne de cañón. Eso es todo lo que creo que puede aportar Corea del Norte. Quizás algo de armamento, pero no mucho más que eso. Bien. Lo más importante es la gente. Respecto a Trump viene insistiendo mucho que él va a terminar con la guerra y que va a negociar y que tiene muy buena relación con Putin y que va a lograr alguna negociación. Ahora, sí, él puede negociar algo, pero de ahí a que los ucranianos quieran, porque Putin no va a parar esta guerra hasta que no se lleve algo. Y como mínimo, se va a llevar Crimea. Los ucranianos van a permitir que Rusia se lleve Crimea, la península de Crimea. A mí no me parece. Entonces, aún si se firma algo, aún si se logra algún tipo de acuerdo, me parece que a los ucranianos no les va a gustar nada eso. Porque cualquier acuerdo va a implicar ceder territorio, cualquier tipo de territorio. ¿Quién sabe cuánto? No, es más, si Zelensky firma eso, a mí me da la impresión de que si ponele que mañana se terminara la guerra y se firma un tratado de paz, yo, conociendo el modus operandi de Putin, ni loco le devuelve la costa toda, ya que le invadió y le conquistó. Ese territorio ya es ruso. La costa de Ucrania, imposible.
si esperamos que Rusia devuelva territorio y además pague por todos los daños y compense y qué sé yo, olvidate. estamos mirando otra película. Eso no va a pasar. Exactamente. Así que no sé a qué acuerdo pretende llegar Trump, pero yo no lo veo. Bien. Bueno, ¿cuándo volverías a la Argentina? Qué buena pregunta. ¿Tenés ganas de volver? No por ahora. En principio creo que vuelvo al menos por unas semanas en junio, pero es unas semanas nada más. También, bien. ¿Y toda esta experiencia que estás haciendo allí en estos países, digo, ya la habías hecho o lo estás haciendo por primera vez? No, es la primera vez que vengo al Cáucaso. Es la primera vez que estoy en esta zona y en Georgia me quedo más o menos hasta junio. Bueno, y contame tu experiencia. ¿Te voló la cabeza? No sé, te transportó a otro mundo. ¿Cómo lo sentiste en lo personal? Es una región muy interesante. El Cáucaso es es muy complejo. Es una región muy chiquita, con muy poca gente. En general no vive mucha gente. Georgia tiene 3 millones de habitantes, 3 millones y medio. Pero tiene tanta diversidad cultural que es espectacular. Y ni que hablar si cruzás la frontera, te vas a Rusia y vas al Cáucaso Norte. La cantidad de pueblos, la cantidad de idiomas, la cantidad de culturas distintas es alucinante. Y eso, por supuesto, se traduce en conflictos políticos por todos lados. Quizás lo más famoso es la guerra en Chechenia, quizás sea lo más famoso, la guerra en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, quizás sea lo más famoso, quizás Abjasia sea de lo más famoso porque hubo guerra, pero más allá de eso hay muchas disputas políticas, hay muchas disputas históricas y eso es realmente muy, muy interesante. Y está todo no son cosas, como se habla del siglo XIX, no sé, la expulsión de circasianos en 1864, parece que queda muy lejos, y sin embargo eso repercute muy claramente en el día a día, en el hoy. Así que sí, es una zona muy, muy interesante. Y cuando vos le decís que sos argentino, digo, ¿te miran con cara de motosierra, digo, o con cara de celeste y blanco? Nos aman. Olvídate, Messi está en todos lados. Bien. Y el otro día, un dato de color, el otro día conocí a una chica que me decía, una georgiana, que me decía, a mí me gusta mucho Argentina. Y digo, mirá, ¿y qué conocés de Argentina? Le pregunté, esperando que me respondiera Messi, Maradona. Me dice, no, ¿sabés qué me encanta? Super Hijitus. Mirá vos. ¿Cómo te llegó eso? García Ferrer, Fanática. Dios mío, llegó a Georgia. Bueno, te mandamos un abrazo grande y como siempre un gustazo hablar con vos. Hacía muchísimo tiempo que no sabíamos nada de vos, pero bueno, nos pone muy contentos de que estés disfrutando de estar allí y de saber de que estás bien. Un abrazo, gente, muchas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias, abrazo. Bueno, Ignacio Utin, licenciado en periodismo, analista internacional, especializado en estas regiones.